Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Pues un placer, una semana más, cómo no. La semana pasada fue una semana especial, ¿eh? En ese programa desde la Catedral de Burgos, la Capilla de los Condestables. Tengo que decir que yo creo que, con todo el respeto y cariño a todos los sitios donde hemos estado, marco incomparable, ¿eh? O sea, no va a ser muy difícil superar eso, ¿eh? Qué raro, porque yo creo que no decías marco incomparable nunca, ¿no? ¿Verdad, no? No, la verdad es que ahí encajaba perfectamente. De alguna manera hay que decirlo, ¿no? De alguna manera. Desde luego que lo era, y todos los adjetivos y todos los calificativos que se nos ocurran, pues eran más que merecidos en esa catedral. Desde luego que sí. Un beso muy fuerte para todos los burgaleses que nos acogieron allí, el público que llenó esa capillita y que nos hicieron disfrutar durante casi 2 horas de la historia de la ciudad y, en definitiva, la historia de Castilla, de España y de nosotros mismos. Y en esta ocasión, Jesús, nos vamos a quedar más cerca de nosotros, no vamos a viajar 800 años a la colocación de esa primera piedra de la catedral, sino que la protagonista del cronovisor es una mujer negra, Josephine Baker, quizás uno de esos exponentes, ¿no?, de transgresión, de avance, de genio, ¿no?, de una mujer en pleno siglo XX. Sí, esa es la característica que tienen aquellas personas que se adelantan un poco a su tiempo, ¿no? Estas mujeres, avant la lettre, que, bueno, pues que eclosionan un poco el establishment que había en aquel momento. Claro, recordemos que esta mujer nace en Estados Unidos, nace en San Luis, en Missouri, que es negra, que Estados Unidos antes y ahora sigue siendo racista, entonces todavía mucho más. Por lo tanto, tiene que luchar contra multitud de prejuicios que va encontrando. Ella nace en una familia muy pobre, tan pobre que sus padres se separan muy pronto. Al final, su madre, que era lavandera, se vuelve a casar, tiene otros 3 hijos. Y esta niña, que no se llamaba Baker en aquel momento, era Frida Josephine McDonald, era una McDonald, pues se tiene que buscar la vida, y muy jovencita. En principio, pues ayudando a su madre en el trabajo doméstico, como niñera, en casas de ricos, en casas de blancos, donde a estas personas, pues de alguna forma las miran con inferioridad, ¿no? Y muchas veces hasta las desprecian. Y ahí se tiene que buscar la vida, en ese momento. Pero tiene una serie de cualidades, tiene habilidades. Sabe cantar, sabe bailar, tiene, bueno, pues actitudes de actriz, porque, bueno, claro, cuando tienes que buscar la vida, pues al final tienes que actuar, ¿no?, en esa escuela, en esa universidad llamada vida, y esto es lo que poco a poco la va haciendo encontrarse con músicos callejeros, que a su vez la enseñan también parte del oficio. Se va encontrando también, pues, con maneras de subsistir. Una de ellas es casarse muy joven, a los 13 años, ni más ni menos, en San Luis, con Willie Wells, que es uno de estos músicos callejeros. Te puedes imaginar que el matrimonio no duró prácticamente nada. Pero bueno, eso hizo que fuera conociendo distintos espectáculos. Ella ya se va metiendo en concursos de baile. De hecho, a los 14 años ya gana su primer concurso de baile, porque la verdad que tiene arte, ¿no? Se mueve muy bien en los escenarios y cae en gracia. Además, es muy cómica también en sus gestos, en sus movimientos. Y bueno, pues el vodevil le gusta. A partir de ahí se junta con un trío de artistas callejeros, los James Family Band. Se vuelve a casar, en este caso con Willie Baker, perdón. Ahí está su apellido, es decir, no dura tampoco demasiado este matrimonio, pero adopta el apellido de Baker, que a partir de ese momento ella artísticamente se empieza a llamar Josephine Baker. Nada, te puedes imaginar que por entonces lo que está ganando es muy poco, unos $10 a la semana. Pero ella sabe que tiene que dar el salto, ya no se puede quedar solo en San Luis, en los alrededores. Es cuando ya va a Nueva York, que en principio es donde se dan todas las grandes oportunidades, y va teniendo esa suerte, ¿no? Deja al segundo marido, que para ella es más un lastre que una ayuda, trabaja en el Music Hall de Broadway, imagínate, ¿no?, la meca de todo artista. Ahí ya empieza a ganar $250 a la semana, ya empieza ya a tener un sueldo bastante representativo, y efectivamente desde ese momento le empiezan a ofrecer contratos para cantar, bailar, y bueno, pues cae en gracia y se está forjando todo un futuro esperanzador para ella. Muy bien, Jesús, pues vamos a dedicar este cronovisor a la figura de Josephine Baker y, como siempre, tenemos el teclado de nuestro cronovisor aquí preparado sobre la mesa. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? El 2 de junio de 1962.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, vaya jauría de niños tenemos aquí alrededor y además todos ellos hablando en francés, lo que ya nos está diciendo dónde estamos, en qué momento casi de la vida de Josephine Baker, porque hay que decir un detalle, que claro, siempre la relacionamos con el mundo afroamericano, estadounidense, sin embargo ella tenía la nacionalidad francesa desde creo 1937, ¿no? Al poco de llegar a... Cuando se casa con uno de sus maridos que le da la nacionalidad francesa. Y allí, ¿no? Estuvo hasta que falleció, pero ¿dónde estamos? ¿Quiénes son todos estos niños que hay alrededor? Que es una docena. Pues esta es la tribu del arco iris. Así lo definió ella, así los denominó. Fue una etapa, ya, bueno, lo comentaremos algunos de esas circunstancias en su vida, ¿no? La época del espionaje, porque también fue espía, ¿no? Para ganarse la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Pero llega un momento en que ella, por un avatar de esa Segunda Guerra Mundial, ella tuvo un aborto espontáneo, la tuvieron que hacer una histerectomía y ya no podía tener hijos, ya no podía tener hijos de descendencia que le hubiera gustado. Y bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial sí tiene mucho interés en crear una familia. Bueno, pues como no los puede tener, pues los adopta. Pero no ha adoptado uno o dos. Es decir, cuando se casa con su cuarto marido ya, pues ya porque ve que tuvo unos cuantos maridos, ¿eh? Cuatro. Tuvo, es verdad que luego muchísimos amantes, ¿eh? Pero cuando hablamos de amantes, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Porque ya... Como dices 4 como si fuera lo más normal del mundo, porque es que en algunas biografías he oído que se casó 6. Solo 4. Pero solo 4 como matrimonio. Vale. Fíjate que nunca se divorció. Se separaba de ellos, pero no se divorciaba. Bueno, pues su mentalidad, porque consideraba que bueno, que ahí estaba, ¿no? Y que quedaban un poco en el aire esa posibilidad de reconciliación en el futuro. Pero digo solo 4 porque, acuérdate, en el mundo de la farándula y luego posteriormente se vio el que se casaran muchísimas veces era habitual. Fíjate, Liv Taylor, por ponerte un ejemplo. En este caso, lo que ella busca es una familia numerosa. Y bueno, vamos a ubicar dónde estamos oyendo esta algarabía, ¿no? Estos gritos de niños, esta especie de espectáculo y de idealismo que es lo que estamos encontrando, este jardín de infancia. Estamos en el sur de Francia, en un castillo del siglo XVI. Este castillo se llama Les Milans, está en Castelnau-le-Chapelle y bueno, pues ahí es donde ella lo había comprado, porque ya estamos en una época donde ella tenía bastante dinero. Anteriormente, en 1954 es cuando empieza esta adopción, ¿no? Por eso nos hemos ido a 1962, porque ya no está con su marido, la vemos a ella, ya tiene una cierta edad, está con sus gafas, esas con color oscuro, y rodeada de niños. Pero es que fíjate que cada niño, si nos vamos viendo, cada uno es de una nacionalidad. Sí, son todos diferentes. Escuchemos hablar francés, pero bueno, estamos viendo que hay un niño que es israelita, hay un que, como no, le ha puesto como nombre Moisés. Hay un niño de Corea del Sur, un niño de Japón, un niño francés, un niño de Colombia, de Venezuela, de Costa de Marfil, de Marruecos, de Argelia, un niño finlandés al que llama Jarry. En fin, que estamos hablando de una troupe increíble. Y además, eso sí que es una tribu, ¿eh? Esa es una tribu, además ella la llama así, la tribu del arco iris. ¿Y por qué 12? Bueno, cuando con su marido llega un momento que cuando tienen 8, el marido le dice, ya para, ¿no? Bueno, se separa de su marido en el año 61 y ella sigue adoptando niños, o sea que eso de para nada. ¿Por qué 12? Porque considera que cada uno tiene que representar a una de las 12 tribus de Israel, o sea que bueno, tiene esa historia, porque ella con su tercer marido se convierte también al judaísmo, o sea que consigue la nacionalidad francesa, pero también se convierte al judaísmo. Durante un tiempo pues practicó esta religión, aunque luego volvió otra vez al catolicismo. En fin, sus gustos eran un poco cambiantes. Lo que estamos viendo es que es una mujer absolutamente... no se casaba con nadie, se casó con 4, pero no se casaba con nadie ni con nada, ¿no? Era muy plurinacional, era muy pluricultural, algo realmente extraño en aquella época, ¿no? Donde quizás una persona lo que buscaba era su propio origen, su propio nacimiento, la esencia propia, ¿no? Para crear una personalidad en un lugar, en un estado, en un momento determinado. Y yo parecía, ¿no?, que era lo de la globalización a ella no le pillaría muy desencaminada. No, todo lo contrario. De hecho,
esto es lo que intentó hacer ella. O sea, ella tenía también todo un pensamiento social y humanitario a la hora de hacer esto. O sea, no era una cuestión de excentricidad, que también, porque claro, adoptar a 12 niños de cada uno de una nacionalidad, primero tienes que tener mucho dinero, muchas ganas y mucho tiempo, cosa que al final no fue teniendo ni una cosa ni otra. Es decir, porque el dinero se la fue terminando. De hecho, ahora comentaremos un poco que tuvo que ser casi ayudada in extremis, porque este castillo en el que estamos ahora viendo, ten en cuenta que esto es más que un castillo, también hay un museo, también hay un parque zoológico, también hay un campo de golf, hay un restaurante, hay un teatro donde hace actuaciones ella y también sus hijos, donde cobra la entrada a los que van a verla. Entonces, claro, eso también la critica, como diciendo, bueno, está utilizando a sus hijos para sacar un beneficio económico. Claro que lo estaba utilizando. Entonces, sí tenía como esa disyuntiva. Por una parte hay gente que lo apreciaba y lo valoraba, lo que estaba haciendo, ¿no? Esta ayuda social, estos niños adoptados que de otra forma pues tendrían una vida pues posiblemente mucho más triste, pero también ella buscaba una filosofía de vida en todo esto. Es decir, quería crear la familia del futuro. Que estos jóvenes se integraran de una forma muy armónica, con independencia de su color de piel, ¿no? Y de su país de procedencia. Les enseñaba a cantar, a bailar, y lo que quería era eso, crear como una especie de parque temático, y donde puso también la primera piedra para que luego otras celebridades empezaran también a adoptar sin mayor prejuicio. Fíjate, por ejemplo, una famosa premio Nobel de literatura como era Per S. Bach adoptó 7 niños de diferentes etnias, y también un poco en parte inspirado también por lo que, no por lo que hacía Josephine Baker, sino también por esa idea global que se tenía de que tú puedes hermanar distintos pueblos, distintas culturas, distintas formas de entender la realidad en una misma familia, y eso es lo que quería que fuera también extensivo al resto del mundo. No tuvo que ser fácil los comienzos en Estados Unidos, ni desde luego también salir de aquel país hacia Europa, en este caso París, en la figura de Josephine Baker, que recordemos nació en 1906 y falleció en 1975 en París, en Francia, de donde adquirió la nacionalidad en 1937. Queríamos hablar de la figura de Josephine Baker con una buena amiga. Ella es periodista, es leonesa, Jesús, como nosotros. Estamos en todos los sitios. La tuvimos la temporada pasada hablando de un libro fantástico, Hijos del Carbón, y hace 2 temporadas hablando de Una chica con suerte, esa cantante americana, Mama Thornton, que quizás si intentó seguir los mismos pasos de Josephine Baker, carreras paralelas, aunque con sentidos totalmente distintos. Noemí Sabugal, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, pues muchas gracias, encantada de estar aquí. Noemí, con vosotros. La figura de Josephine Baker, me consta también que tienes mucho apego a ella, pues precisamente por esa singularidad, ¿no?, de una mujer negra. A mí hay gente que dice, no son negros, son de color, digo, como si yo fuera transparente, ¿sabes? Nosotros también somos de color. Claro, yo soy blanco, pues eres negro, ¿no? Cambiamos más de color, claro, en realidad. Sí. Bueno, pues esta chica negra, los comienzos, lo decíamos antes, no tuvieron que ser nada fáciles en aquella América de comienzos del siglo XX, en donde el racismo era la seña de identidad del país, ¿no? Claro, tú antes hablabas también de Big Mama Thornton, ¿no?, sobre la que he escrito, y como le ocurrió a Big Mama Thornton, pero antes que a Big Mama Thornton, pues una mujer negra en Estados Unidos en los años 20 tenía muy pocas posibilidades, ¿no? Tenía el trabajo doméstico, bien como esposa y madre, o bien pues como su propia madre, ¿no?, la propia madre de Josephine Baker, que había sido lavandera, o tenía el trabajo en el campo. Y una tercera vía rara y difícil y complicada era el artisteo, ¿no?, diríamos, ¿no? Es decir, ser artista, ser bailarina, que es lo que ella hizo toda la vida, porque ganó el primer concurso a los 14 años, o sea, era una cría, ¿no? Igual que tantas mujeres, ¿no? Igual que la propia Big Mama Thornton, que con 14 años ya estaba cantando y actuando, ¿no? Pero no había muchas más posibilidades. Sin embargo, esta posibilidad artística, esta otra vía, ¿no?, que no era el campo ni era la casa, pues por lo menos le permitió viajar, ¿no? No digo que fuera algo fácil, ¿no?, por lo menos al principio, aunque después enseguida es verdad que ella con 20 años ya era una estrella, ¿no?, en Francia. Imagino también que incluso en el mundo del artisteo, lo de ser negra era complicado, porque recordemos que en el cine no podía salir negros, tenían que salir actores pintados ahí sí que iban de color, ahí sí que iban los blancos, ahí vamos los blancos pintados de color, ¿no? En el mundo del espectáculo, en ocasiones rozaba casi lo denigrante.
Bueno, es que, a ver, había unos ciertos espectáculos que eran de negros, incluso aludiendo mucho al tema racial. Ella también le pasó, es decir, ella cuando fue a Francia, bueno, pues se intensificaba mucho esa cuestión racial, ¿no? Aparecía con un leopardo y aparecía con esas faldas de bananas de tela, ¿no? Es decir, esa cuestión un poco de incluso con movimientos de bailes africanos, que ella por otra parte era estadounidense, ¿no? Que no sabía ni eran digamos tan propias, ¿no? de su cultura, como digamos había una conexión con África, pero no tan cercana, porque ella no era africana, en todo caso era afroestadounidense, ¿no? Entonces, bueno, se incidía mucho en esto, ¿no? Pero ella supo aprovecharlo, y ella en Francia fue muy bien tratada y fue muy buena, y después por eso les ayudó tanto, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y aludió mucho a ello cuando por ejemplo en el 63, ¿no? Participó en la marcha de Washington. Ella recordó cómo había llegado a una Francia no segregada, ¿no? Y cómo, sin embargo, ella, que decía que había entrado en castillos de princesas y de príncipes y en grandes mansiones, en Estados Unidos no había podido tomarse ni un café en algunos hoteles, ¿no? Es decir, que ella en Francia, bueno, digamos que su negritud ella la aprovechó en un momento, sobre todo en los años 20, en la que había una fascinación por todo el arte africano, ¿no? Por el jazz, por todos estos movimientos que venían de África, ¿no? Entonces, bueno, digamos que lo aprovechó bien, ¿no? Sí, Noemí, además tú lo has dicho, ella ve un contraste, ¿no?, entre Estados Unidos y Francia. En Francia ve que hay su color de piel no es impedimento para hacer cantidad de cosas, y de hecho se convierte en una de las grandes vedettes, ¿no?, del Folies Bergère. Sin embargo, en Estados Unidos nunca fue profeta en su tierra. Cada vez que iba notaba ese racismo, ¿no? Y tú lo acabas de comentar, que en los restaurantes la hacían esperar o no la atendían, a pesar de que ya era una celebridad. No sé si has visto la película Green Book, ¿no?, de un pianista negro, ¿no?, que va también por esa América del Sur en los años 60, y donde ve la cantidad de problemas que él va teniendo. Bueno, pues un poco me lo recordaba, ¿no? Realmente nunca llegó a ser profeta en su tierra. Incluso en los últimos años, ¿tú crees que al final se reconciliaron con Josephine Baker? Sí, yo creo que sí. O sea, al principio es verdad, ¿no? Como tú dices, ella cuando vuelve, además, por ejemplo, en los años 30 vuelve a ir a Estados Unidos, hace algunas actuaciones y tachan el espectáculo de escandaloso, recibe unas críticas lamentables, y ella vuelve a Francia, y en ese momento, bueno, pues se casa con Jean Lyon, que era un potentado del azúcar, y se convierte en francesa, ¿no? Y rechaza en esos momentos a Estados Unidos. Pero después no hay que olvidar que cuando fue la marcha a Washington en el 63, solamente hubo 2 mujeres que hablaron allí ante esas 250.000, más de 250.000 personas, ¿no? Que fueron Josephine Baker y la activista Daisy Bates. O sea que ya en ese momento, en ese año 63, que está tan implicada con el movimiento de los derechos civiles, que además acude a Washington vestida con su uniforme de las fuerzas aéreas francesas y sus medallas, ¿no? Su Legión de Honor, su Cruz de Guerra, su medalla de Resistencia y otras 2 más, porque hay 5 medallas, si veis la fotografía de ese momento. Y en ese momento ella era una mujer muy respetada ya, ¿eh? O sea que sí que hubo una absoluta reconciliación y no solo una aceptación, sino un homenaje a lo que había significado Josephine Baker, que digamos, representó muchas liberaciones, ¿no? Por una parte, la liberación de la mujer, por toda ese desparpajo que ya tenía en el escenario, y por otra parte la liberación de la Francia ocupada, y por otra parte la liberación de Estados Unidos de todos estos movimientos racistas, ¿no? O sea, que era una mujer que sí que después fue muy querida y muy aceptada en Estados Unidos, ¿no? Cuando llegó el momento de los años 60. Por eso merecía este cronovisor, que hemos querido compartir estos minutos con nuestra buena amiga leonesa. Tenía que salir el tema de León, como salen todos los programas, por favor. ¿Verdad? ¡Viva León! Noemí Sabugal, periodista, escritora. Recomendamos desde aquí sus últimos trabajos, ¿no? Hijos del carbón, y sobre todo relacionado de alguna forma con el tema que estamos tratando, Una chica con suerte, ese libro fantástico del que ya hablamos aquí en Ser Historia, donde habla de la figura de Big Mama Thornton. Noemí, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, muchas gracias a vosotros, y encantada de hablar de una mujer tan singular como Josephine Baker.
Jesús, escuchando ahora a Noemí, caí en la cuenta de otro detalle, ¿no? Lo transgresora que fue en su momento de salir casi desnuda en esas actuaciones. Yo recuerdo a un buen amigo, ha fallecido ya hace poquitos años, Jesús Fernández, un mago increíble, Jesfer, que estuvo actuando con ella en París en los años 60 y siempre me hablaba de Josephine Baker, de cómo era, de lo simpática, de lo agradable, de lo cercana, de lo gran profesional sobre el escenario que desempeñaba, ¿no? Esa labor en el París de la década de 1960. Y siempre lo decía ahora Noemí, ¿no? Con esos cinturones de bananas, algo muy étnico, ¿no? Por así decirlo, con el pecho al aire, que eso también rompía, ¿no? Y transgredía muchas de las normas y de las pautas tan encorsetadas que había en aquella época. Sí, claro, a ver, ya era negra, además dentro, fíjate, de los espectáculos de vodevil había mujeres de color, pero ella tenía el color más oscuro que las demás, no lo podía ocultar, incluso a veces intentaba darse algún tipo de crema para que su piel fuera un poco más blanca. Estamos hablando un poco de esos primeros años, ¿no? Al final se dio cuenta de que era absurdo, es decir, su color era su color y punto. Y se produce el efecto contrario, para que veas el carisma que tenía esta mujer, porque cuando ella actúa en Europa, ya hace una gira de 2 años en Europa, y está incluso en España está en distintas localidades, está en Madrid, está en Barcelona, está en Oviedo, por ejemplo, está en Valladolid. Entonces, como ve que es una mujer tan exuberante, que no tiene ningún tipo de problemas en mostrar los pechos, ¿no? Que va, pues eso, con una faldita de bananas, donde los bailes es a la vez entre sensuales, pero también divertidos, porque pone los ojos estrábicos, baila el charleston. Fíjate, a pesar de que la critican mucho por su color, ella busca también los estereotipos de la negritud. Por tanto, en sus espectáculos aparecen como elementos africanos. Ella no era africana, ella nace en Estados Unidos, pero sí reproduce un poco lo que ella cree que la va a dar éxito y la va a dar dinero. Entonces no tiene ningún problema pues en hacer ese tipo de espectáculos, como es la revista que hace en su momento Folies Bergère en 1927, ¿no? Esa revista donde ella se hacía acompañar de una guepardo hembra, que eso es muy llamativo también, porque ella tenía un pequeño zoo, la guepardo hembra, que se llamaba Chiquita, por cierto, ¿no? En el Folies Bergère la ponía un collar de diamantes, pues para que se viera, ¿no? Que era de alta cuna. Tenía una cabra, la que llamaba Tutet, estaba en el camerino, en su club nocturno, porque ella tenía su propio club nocturno, su discoteca, que se llamaba así, Chef Josephine. Sí, gracias. Tenía un gallo que se llamaba Tinitín, tenía un perro que le llamaba Tres Patas porque efectivamente solo tenía 3 patas, tenía una boa que la llevaba como si fuera una bufanda y paseaba por las calles de París con el escándalo que eso originaba. Tenía un loro, tenía un cerdo que se llamaba Albert. En fin, ella buscaba también un poco esa sensación de que era una mujer diferente, pero que era una mujer que la estaban siguiendo. Y lo que te comentaba es que al final, en esa gira que hace europea, y tanto también ocurre en Francia, las mujeres se dan como crema de cacao y se dan un tipo de sustancia para ennegrecer su piel, porque se quieren parecer a ellas. O sea, de ella intentar aparecer como una mujer blanca en sus inicios a que las mujeres blancas intenten parecerse a ella. Eso te da idea, ¿no? De ese cambio de mentalidad y de cómo ella lograba engatusar a la gente con sus espectáculos. De hecho, hizo hasta varias películas, ¿no? La Sirena de los Trópicos, La Princesa Tantán y Zuzú, que posiblemente sea su película más representativa, con el conde Pepito de Abatino, que es otro de esos personajes que no tenemos que olvidar porque era un gigoló, pero también era su representante y la persona que hizo que esta mujer tuviera una relevancia social muchísimo mayor dentro de ese París un poco bohemio, donde estaba Hemingway, donde estaba también Picasso, donde conoció a grandes personajes, a Georges Simenon, por ejemplo. Georges Simenon, ya sabes que era uno de los grandes novelistas de la novela negra, que también parece que tuvo un affair sentimental, como no, porque esta mujer no tenía ningún tipo de prejuicio a la hora de tener estas relaciones sexuales. Ella misma se autodefinía como bisexual y de hecho parece que tuvo relaciones también con Colette, con Frida Kahlo, con Louise Brooks, en fin, con bastantes personas, incluido, como no, con Hemingway y con este conde Pepito de Abatino, que fue una de esas personas que le marcaron bastante su personalidad. Pero sobre todo, lo decías al principio, ese aspecto también, no solamente transgresor, ¿no? Y misterioso, ¿no? De todo lo que hacía sobre el escenario, pero también esa faceta de mujer, de agente secreta, de espía,
por la que se caracterizó, ¿no? Escuchábamos antes a Noemí Sabugal hablando de ese uniforme de las Fuerzas Armadas francesas con esas medallas, desde luego porque ella era estadounidense, tenía la nacionalidad francesa y había ayudado, ¿no?, a Francia a la resistencia contra la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante ese episodio de su vida, porque claro, mucha gente la recuerda, bueno, los que no tienen un conocimiento exhaustivo de su biografía, pues la recuerda como eso, como una bailarina, claro. Te podía gustar más o menos, un poco descarada, pero no, es que tuvo una labor social, incluso filantrópica, y ahora que te contaré algún dato muy importante. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invaden Francia, ella tenía la opción de irse a Estados Unidos, ella tenía la nacionalidad de Estados Unidos, no tenía por qué complicarse la vida, pero ella reconoce que Francia le ha dado la gran oportunidad de su vida, que le ha ayudado, que tiene además la nacionalidad y dice, yo quiero ayudar a Francia, claro. yo no me voy a Estados Unidos, yo no huyo del conflicto. Entonces, bueno, pues se une a la resistencia francesa. Ella se convierte en un subteniente auxiliar de las fuerzas aéreas, o sea que, fíjate, ella hacía actuaciones también para las tropas aliadas, tanto para las tropas de Francia como las británicas, colabora en la Cruz Roja, importantísimo, porque mucha gente gran detalle, sí, ese aspecto más humano. Claro, colabora como enfermera, como piloto, porque ella sabía pilotar, hace también, ya digo, esas actuaciones pues para elevar la moral, ¿no?, de las tropas, y entra, como no, en el servicio de espionaje, porque como ella ya es muy popular en aquel momento, dice, bueno, pues a ver cómo nos puede transmitir mensajes secretos. Sabe el inglés, francés... Sí, español también, alemán, ¿sabe? O sea que es verdad que era una mujer como muy rentable, ¿no?, a la hora de contratarla para el espionaje, y efectivamente, ella utiliza sus contactos, y ya sabes que luego en los espectáculos, en los vodevil, la gente bebe, se suelta la lengua, y ella pues va recogiendo información. ¿Cómo pasa esta información al gobierno francés? Pues ni más ni menos, y sobre todo a la resistencia francesa en este momento, porque el gobierno francés ya sabes que era el gobierno de Vichy, por lo tanto era un aliado de los nazis. Lo pasa con tinta invisible en sus partituras musicales. Las partituras, claro, la miraban un poco por encima, la registraban, pero no notaban que una tinta invisible estaba transmitiendo mensajes secretos. Y otra parte de los documentos los llevaba en su ropa interior. Y claro, nadie se atrevía a tocar su ropa interior, ahí, por si acaso se llevaba un tortazo. Bueno, pues en Casablanca, por ejemplo, en el año 1941, ella ayuda a la huida de judíos a Sudamérica, porque los judíos, claro, evidentemente estaban muy perseguidos, y ella consigue, gracias a sus influencias, que se vayan a Sudamérica, en fin, a un lugar tranquilo, donde no puedan ir a los campos de concentración. Ahí es donde tiene ese aborto, esa histerectomía que le hacen, y a partir de ahí es cuando ella tiene la necesidad de la maternidad. Bueno, pues, como no, por los méritos obtenidos durante esa Segunda Guerra Mundial es cuando la dan distintas medallas, entre ellas la medalla de la Resistencia y, como no, pues la medalla de la Legión de Honor, que son las que exhibe en esta marcha que hace... Del año 62 que decía Noemí Sabugal. Exactamente, que además ella reivindica mucho pues los derechos civiles de los negros en Estados Unidos y, por supuesto, pues promovió las ideas de Martin Luther King, hasta el punto de que incluso le quisieron que ella, una vez que es asesinado Luther King, que ella se convierta en adalid, en líder de este movimiento, y dice que no, que ya no vale para esto, ya empezaba ya con su familia del arco iris y no tenía tanto tiempo. ¿Para qué más? Y además, y ahí es donde ese aspecto, vamos a llamarle también oscuro, porque también lo tiene, y nunca mejor dicho, ¿no?, hablando de Josephine Baker, que es cuando se empieza a arruinar. Se empieza a arruinar, se mete en muchos berenjenales. Ella es una buena cantante, una buena bailarina, pero una mala gestora, es una mala empresaria. Allí donde se mete, se arruina y al final tiene que vender sus propiedades, en concreto ese castillo donde hemos ido en este cronovisor. Queda en la calle literalmente, hay una fotografía dramática donde se la ve a ella totalmente desahuciada, lloviendo, sola, triste, sin que nadie la apoye. En ese momento aparece su ángel de la guarda, que es Grace Kelly, que era princesa de Mónaco en aquel momento, y la ayuda, y también Jacqueline Onassis. Entonces dice, venga, vamos a darle una nueva oportunidad, ¿no? Claro. Y a partir de ahí vuelve a resurgir un poco de sus cenizas, pero si no es por esta ayuda, prácticamente la vida de Josephine Baker se hubiera terminado ahí. Además ella había tenido ya alguna embolia, había tenido también alguna angina de pecho, o sea que ya su salud se empezaba a deteriorar debido al estrés, pero le dan una segunda oportunidad y es lo que hace que al final se produzca ese gran espectáculo de despedida, y además de despedida literal, que fue el que hace en el año 1975,
y donde al final solo hubo 4 representaciones, ¿no? Porque no pudo terminar. El espectáculo se llamaba Bovino, en marzo de 1975. Asisten a este espectáculo. Ten en cuenta que era un poco el reencuentro de esta mujer. Esta ya se había despedido de los escenarios, claro, ya tenía una cierta edad. Recuerda que ella que sí, 68, ya tiene sí. 68 años. Pero en ese espectáculo, en ese último espectáculo, y además ya te digo, de forma literal, pues asiste gente tan importante como Liza Minnelli, como Diana Ross, como Sofía Loren. Son 4 representaciones y al final se la encuentran, la vuelve a dar una embolia, se la encuentran en su cama, no muerta todavía, porque la llevan a un hospital y 2 días después muere, pero la encuentran rodeada de críticas. Es decir, que de alguna forma ella en los últimos momentos seguía un poco soñando con ese esplendor, con ese momento que él tuvo de juventud, y se murió de una forma plácida, pero rodeada de mucho cariño y sobre todo con un homenaje de honor que le hicieron en el cementerio de Mónaco, hasta que sabes que en este año la van a cambiar de ubicación. Es lo que te iba a decir, ¿no? Porque queremos acabar este cronovisor que hemos dedicado a Josephine Baker precisamente con ese traslado de sus restos a París, ¿no? A ese panteón de los hombres ilustres. Ahí está. Políticamente incorrecto ya ese nombre, bueno, habrá que decir ya entendemos, ¿no? Hombres ilustres. Claro, así se llamó en su momento, pero es verdad que ya hay mujeres ilustres. En el caso de Josephine Baker, que se va a producir en noviembre de este año, ese traslado oficial del cementerio de Mónaco, donde ella está actualmente enterrada, pues es el mayor honor que se puede hacer a una persona. Ten en cuenta que en este panteón de hombres ilustres pues está enterrado Émile Zola, Víctor Hugo, está enterrado Voltaire, o está enterrado, por ejemplo, el matrimonio Curie. Es decir, que hay más mujeres. En concreto, creo que con Josephine Baker es la 5ª o la 6ª mujer que va a estar enterrada en el panteón de hombres ilustres, que me imagino que antes o después cambiará la denominación. Pero bueno, por eso también un poco lo hemos traído a colación, porque de esa manera vuelve a estar también en la actualidad, vuelve a estar en el candelero. Josephine Baker, aunque sea de una forma póstuma, también se la está reconociendo que era una ciudadana francesa de pro, no solo porque hiciera muchísimas innovaciones en el espectáculo, sino también por esa parte de filantropía. Fíjate que, por poner solo 2 detalles, ¿no? Que además son detalles muy desconocidos, ella acompaña a Danny Kaye, este gran actor, le acompaña como embajador de la UNICEF en 1973, cantando en el Teatro Nacional de Estambul en una gala que recoge $50.000. Y esa gala va directamente a estos niños, ¿no? de UNICEF, que protege UNICEF. En Ginebra, para beneficio de los huérfanos de Nicaragua, también hace un espectáculo. En Verona la dan el premio Zuacchi de Amor Universal, precisamente por todo ese reconocimiento que había hecho, no solo como madre de una familia multicolor, sino por las grandes acciones sociales. En Pisa, por ejemplo, la dan la medalla de oro por los esfuerzos en el campo de la adopción y tantos homenajes que ella fue recibiendo a lo largo y ancho del mundo. Una figura increíble en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia del siglo XX, por esa faceta en el escenario, por esa faceta como agente secreto, como espía, pero sobre todo como ser humano, ¿no? La calidad del ser humano de Josephine Baker merecía el cronovisor que le hemos dedicado aquí en Ser Historia, junto con Jesús Callejo, que recordemos es director también de La Escóbula de la Brújula, ese podcast maravilloso de Podium Podcast, que ayer estuvimos ahí escuchando, descargándonos el último programa dedicado a las pinturas rupestres. Exactamente, para desentrañar algunos de los misterios, que mira que tiene misterios, y eso que estamos hablando de la prehistoria, ni más ni menos de la humanidad. Desde luego, lo recomendamos desde aquí. No escucháis solamente Ser Historia, sino también La Escóbula de la Brújula, con Jesús Callejo, y eso sí que es una tribu, la trupe sí, que tenéis ahí montada. Muy bien, Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.